Muy bien. Quiero dar un saludito a todos aquellos que se han conectado y también a aquellos que están aquí presentes en la clase. Qué lindo verlos, y también a aquellos que posteriormente van a ver esta enseñanza a través de YouTube. Así que qué bueno verlos, qué lindo tenerlos aquí presentes, y si me permiten voy a orar. Así damos comienzo a este nuevo estudio, y justamente están comenzando un nuevo estudio llamado Nuestro Extraordinario Dios, y vamos a aprender y vamos a estar viendo muchos de los diferentes atributos y caracteres de Dios, y cómo eso también afecta nuestro crecimiento espiritual también y nuestra relación con Dios. La importancia que tiene este estudio en nuestras vidas como cristianos. Así que si me permiten, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que podemos compartir juntos tu palabra. Qué privilegio, Señor, de saber que podemos venir delante de tu presencia por medio de la preciosa sangre del Cordero, Señor, de poder entrar delante de un trono de gracia y alcanzar misericordia. Te alabamos y te exaltamos, Señor, y te pedimos que ahora tu Santo Espíritu sea quien ilumine nuestro entendimiento y podamos nosotros no solamente comprender, Señor, y ver tu verdad, Señor, pero también de que podamos vivir tu palabra, Señor, cada día en nuestras vidas. Te alabamos y te exaltamos y te damos gracias. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien. La Biblia nos dice y nos revela de quién es Dios, de cómo es Dios y qué no es Dios. Y sin la autoridad de la palabra de Dios, sin la autoridad o la revelación de la palabra de Dios, cualquier intento de tratar de explicar, de describir quién es Dios, sería tan solo una mera opinión de hombres, y normalmente, o la mayoría de las veces, esa opinión sería incorrecta. O sea, tendríamos una impresión o un concepto erróneo de quién es Dios. Y precisamente es lo que sucedió, y ahí ya vamos a ir entrando ahora al tema, pero es lo que sucedió precisamente cuando, ¿se acuerdan en el libro de Job, cuando los amigos de Job estaban tratando de justificar a Dios o tratando de explicarle a Job de por qué Job estaba sufriendo? ¿Se acuerdan más o menos la historia de Job? ¿Y qué es lo que ocurrió? Los amigos de Job estaban incorrectamente describiendo de que Dios había castigado a Job, y empezaron a tener un cierto concepto erróneo de quién era Dios, sin pensar de que hay un Dios que es soberano, y a veces no es por razón de que Dios estaba disciplinando o castigando a Job, porque eso es lo que los amigos de Job estaban diciéndole, sino que Dios en su soberana voluntad había permitido de que Job padeciese el sufrimiento que él padeció, y no era porque Job tenía algún pecado oculto o un pecado no confesado, y eso era lo que los amigos estaban presionando. Y hay un pasaje que precisamente nos habla acerca de esto, ¿no es cierto? Y es en el pasaje de Job 42:7. No lo tienen que buscar, tan solo estoy preparando la introducción de la clase, pero lo que dice, y sucedió, dice que después que el Señor habló estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz temanita, y este Elifaz temanita era uno de estos amigos de Job, y lo reprende duramente a los amigos de Job, y le dice: se ha encendido mi ira contra ti, le dice a este amigo de Job, y contra tus dos amigos, porque no habéis hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. No habéis hablado de mí, le dice, lo que es recto. O sea que habían dado un concepto erróneo, una impresión errónea de quién era Dios realmente y qué es lo que Dios estaba haciendo en la vida de Job. Y precisamente eso es lo que ocurre hoy en día con muchas personas que tienen un concepto erróneo de quién es Dios. Y la única fuente de verdad, la única fuente de revelación que nos enseña de quién es Dios es la palabra de Dios. Así que eso es lo que vamos a estar viendo ahorita. Muy bien. Acá tengo un ejemplo. Vamos a usar un ejemplo de estos 6 sabios ciegos. No sé si han escuchado esta leyenda, una leyenda india,
de 6 sabios que eran ciegos, estos sabios, y querían entender o querían saber, querían entender qué, o querían describir cómo se veía un elefante. Y acuérdense que estos son ciegos, ¿ok? Y acá vemos que estos ciegos, en su intento de tratar de describir a un elefante, el primero de los sabios, de estos ciegos, se acercó al elefante y tocó la cola del elefante. E inmediatamente dijo, el elefante es como una cuerda. El segundo de los ciegos fue y palpó uno de los colmillos del elefante, e inmediatamente dijo, no, 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 no es una cuerda, es una lanza. El tercero de los ciegos, de estos ciegos sabios, tocó la trompa del elefante y inmediatamente dijo, no, no, ustedes están equivocados, es una serpiente. Y el cuarto también fue y tocó el elefante y tocó las rodillas del elefante. Dijo, no, el elefante es como si fuera el tronco de un árbol. Y el quinto también fue, el quinto de estos ciegos, fue casualmente y tocó la oreja del elefante. Dijo, ustedes están todos equivocados, no es una cuerda, no es una serpiente, no es el tronco de un árbol, es un abanico, un abanico. Y bueno, este ejemplo, yo creo que si lo llevamos, esta analogía, este ejemplo, si lo llevamos al ámbito espiritual, muchas personas tienen conceptos erróneos acerca de Dios. Son como los 5 ciegos. Creen cosas erróneas acerca de Dios. Es un asunto muy serio porque ustedes, si no sabían, cuando nosotros tenemos un concepto erróneo de quién es Dios, eso es idolatría. Muchas veces tenemos el concepto popular de idolatría, es hincarse delante de una imagen tallada o de una imagen o de una estatua y pensamos que eso es idolatría. No, idolatría también es más que tan solo postrarse delante de una imagen, de una figura, sino es pensar, escuchen bien esto, es pensar cualquier cosa acerca de Dios que no es verdad o intentar de representarlo en algo que Él no es. Y eso es muy común. Hoy en día ha ocurrido mucho en eso. El famoso agnóstico Voltaire, Voltaire, un agnóstico no creyente, él, en una manera sarcástica, él dijo lo siguiente. Él dijo, Dios creó al hombre a su imagen y el hombre le regresó el favor a Dios. O sea, en una manera sarcástica, lo que Voltaire estaba diciendo, burlándose de la fe cristiana, él estaba diciendo, ustedes cristianos dicen que el hombre fue creado a la imagen de Dios, pero el hombre creó a Dios a su propia imagen. Y nos podemos reír y decir, bueno, qué absurdo, ¿no es cierto? Voltaire estaba totalmente equivocado, y por supuesto estaba equivocado. Pero ustedes saben que hoy en día en muchos círculos cristianos tenemos un concepto erróneo de quién es Dios. Yo les decía al principio de que muchas personas creen que Dios es un Dios que va a suplir todas mis necesidades. Está la famosa y peligrosa, yo diría, doctrina de la prosperidad hoy en día, de que clámalo y obténgalo usted. Si yo clamo, yo voy a obtener lo que yo quiero. Clama de que Dios te va a dar riquezas. Y yo escuchaba los falsos predicadores ahí por la televisión y en la radio diciendo de que todo cristiano tiene que ser millonario. O sea, los únicos que son millonarios son ellos, porque son ellos los que agarran todo el dinero de la gente que está engañada con esa falsa doctrina. Pero fíjense que lo curioso de esa falsa doctrina es que hemos hecho a Dios el genio de la lámpara de Aladino. Tan solo frota la lámpara, clámalo, decláralo, y Dios te va a dar y te va a conceder lo que tú quieres. Y ese es un concepto erróneo y es idolatría. Y ese es el peligro, que la iglesia misma ha caído en eso. Y muchos están engañados porque no han tenido un concepto bíblico, no piensan bíblicamente. Piensan tan solo en lo que estos falsos maestros le están enseñando, poniendo falsas expectativas y falsas esperanzas. Y bueno,
es como estos ciegos, y andan ciegos, palpando, bueno, no, Dios es esto, Dios es aquello, y no tienen un concepto claro de lo que es Dios. Ahora, ¿qué vamos a estudiar? Como yo le dije, la única manera de saber cómo es Dios, quién es Dios, de saber los atributos de Dios, el carácter de Dios, todo eso está en las Escrituras, en las Santas Escrituras, está en la palabra de Dios. La revelación de la naturaleza de Dios cae dentro de diferentes categorías de atributos, y lo que en su totalidad de todos estos atributos nos empiezan a definir y mostrar el carácter de Dios. Ahora bien, nosotros no vamos a ver, porque no tenemos tiempo de ver, vamos a ver solamente 10 atributos para nosotros saber acerca del carácter de Dios. Por supuesto, no vamos a cubrir todos ellos. Solamente estamos limitados a ver, por ejemplo, nuestro Dios trino. Vamos a ver la Trinidad, de que Dios es un Dios, pero que se ha revelado en 3 distintas personas. Hoy vamos a tocar ese tema, no creo que vamos a poder terminar, pero voy a empezar con lo que es la Santísima Trinidad. Que hemos oído tal vez, y tenemos también aquellas falsas sectas religiosas, como los testigos de Jehová, que niegan lo que es la Trinidad, y son los primeros que al golpear a la puerta de tu casa, ¿no es cierto?, ellos atacan lo que es la Trinidad, porque ellos dicen, ustedes son politeístas, porque ustedes creen en más de un Dios, y vamos a explicar acerca de qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de eso. Bueno, vamos a ver también lo que es la fidelidad de Dios, la inmutabilidad de Dios, de que Dios no cambia, Dios no puede mentir. Y cuando nosotros empezamos a comprender quién es Él, el carácter de Dios, sus atributos, entonces vamos a poder confiar en Él. De que Dios no es un Dios que está enojado con nosotros en el sentido de que está siempre ahí como ese señor barbón vestido de blanco, ¿no es cierto? Ese concepto de un Dios que está constantemente enojado, que está demandando. Claro, vamos a ver el balance de todo eso. Dios es un Dios santo también. Vamos a ver el balance de todo eso. Vamos a ver también la santidad de Dios, vamos a ver la omnisciencia, que Dios es omnisciente, o sea que Dios está en todo lugar, Dios sabe todas las cosas. Vamos a ver acerca de la ira de Dios, vamos a entender de que Dios es un Dios que se aira, y que la ira de Dios, cuándo eso ocurre, y por qué Dios está con ira. Vamos a ver la bondad de Dios, la gracia de Dios, vamos a ver la soberanía de Dios, vamos a ver a Dios como nuestro Padre, vamos a ver la gloria de Dios, y vamos a después terminar viendo la adoración de Dios. Vamos a ver todos estos atributos, estos conceptos, para entonces nosotros tener un mejor entendimiento de quién es Él. Y por eso que a través de los diferentes, hace años atrás, aquí en la iglesia hicimos un pequeño estudio, fue un estudio de los diferentes nombres de Dios. ¿Por qué ustedes creen que los judíos normalmente le daban un nombre a Jehová? Jehová Jireh, Jehová mi proveedor. Jehová Tsidkenu, mi justicia. Jehová Shalom, mi paz. ¿Por qué era eso? Jehová Nisi, mi estandarte. Porque los nombres ayudaban a poder entender un poquito más acerca de quién es Dios. Entonces ellos les asignaban nombres con un significado, con un título que más o menos daba un resumen de quién era Dios. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a estar viendo. No vamos a ver todos los nombres, pero tal vez voy a estar enseñando algunos de esos nombres para que entonces podamos ver y entender un poquito más acerca de quién es Dios. Vamos a ver acá una introducción. Okay. Lo primero que vamos a ver acá, ¿qué dice la Biblia sobre Dios? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de quién es Él, de Dios? Por supuesto, podríamos ir a un montón sin fin de versículos bíblicos, pero por el tiempo me estoy limitando a algunos de ellos. Por ejemplo, el salmista David, en el Salmo 145, en el versículo 3, nos da acerca de quién es Dios. ¿Okay? Él dice lo siguiente, dice, grande es el Señor y digno de toda alabanza, su grandeza es insondable. Ahora, ¿qué significa eso? Hay otra traducción de este mismo Salmo 145, versículos 3, que dice, grande es el Señor, el más digno de alabanza, nadie puede medir su grandeza. Nadie.
O sea, nosotros como seres finitos, o sea, que tenemos un comienzo y tenemos un fin, en el sentido que nacemos y vamos a morir, Dios siendo infinito, por eso que el salmista dice que es insondable, es algo que no podemos medir, que no podemos comprender absolutamente en su totalidad. Y ¿saben una cosa? Sorpresa, sorpresa. Por toda una eternidad vamos a aprender acerca de Dios, aun cuando estemos en su presencia por toda una eternidad. O sea que nunca se va a acabar lo que nosotros vamos a aprender acerca de Dios, acerca de su naturaleza, acerca de su carácter, de sus atributos. Acá el salmista en otra traducción dice, Señor es grande, muy digno de alabanza, su grandeza, escuchen bien esto, excede nuestro entendimiento. O sea que la grandeza de Dios, la magnificencia de Dios, lo extraordinario que es Dios, excede todo entendimiento. Ahora bien, ¿podemos decir entonces que Dios no podemos conocer a Dios? No, lo podemos conocer. Pero vamos a entender que nuestro conocimiento va a ser siempre limitado. Y va a estar limitado ahora a lo que Dios, Él, nos reveló en su palabra, en la Biblia, ¿ok? Ya que Dios es un ser infinito, ningún ser humano puede responder plenamente a esta pregunta de qué tan grande es Dios, como el salmista dice, grande es el Señor, pero nadie puede contestar qué tan grande es Dios, porque Él es infinito, es eterno. Pero a través de la palabra de Dios, a través de lo que la palabra nos revela, podemos entender mucho acerca de quién es Dios y cómo es Él. ¿Okay? Me encanta porque Jeremías 29:13 nos anima y nos dice, me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón. Y ahora quiero concluir, bueno, resumir, que mi deseo de esta enseñanza que vamos a ver en las próximas semanas es que a través de este estudio continuemos buscando de todo corazón y creciendo en nuestro conocimiento de quién es Él. ¿Okay? Muy bien. ¿Por qué debemos de conocer a Dios? ¿Por qué debemos de saber acerca de quién es Él? Bueno, hay muchas cosas que podemos ver, pero acá tenemos una de ellas, lo que David nos dice, acerca de su corazón y el anhelo que Él tiene, que yo creo que esto debe de reflejar el anhelo de tu corazón, de mi corazón. David dice en el Salmo 63:1, acá está en la pantalla, dice, oh Dios, tú eres mi Dios. Fíjense cómo Él se refiere a Dios como su Dios, un Dios personal. No un Dios así abstracto, un Dios así que no se puede conocer. Él es su Dios. Yo te busco, dice, intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Me encanta la imagen que acá muestra David. ¿Cuántos de ustedes vieron a veces esa tierra seca, que está toda quebradiza, ¿entendés? Y cuando le echamos agua, ¿qué ocurre? Esa agua desaparece prácticamente, como que no quedó ni húmeda la tierra. Se la chupó toda y quedó. Fíjense, esa es la imagen que nos da acá, que ese es, de tal manera es el anhelo que tiene David por conocer más acerca de Dios. Y da ese ejemplo de que como la tierra seca, extenuada y sedienta. Y yo me pregunto a mí mismo, y ustedes deberían de preguntarse ustedes también, ¿cuánta sed tenemos nosotros de conocer más de Dios? Porque es vital para el crecimiento espiritual en tu vida y en mi vida. Vital, es imprescindible, o sea, no podemos vivir sin ello. Muy bien. Ahora, ¿por qué debemos conocer a Dios? Nuevamente, estamos contestando esta pregunta y es en base a lo que acabamos de ver en el Salmo 63. El anhelo del corazón de David era llegar ¿a conocer a Dios plenamente. Y como ya le dije, nunca vamos a llegar a conocerlo en su totalidad, sino que constantemente vamos a estar aprendiendo más y más del Señor. Como les dije, aún en la eternidad vamos a estar por toda una eternidad. Por eso que algunos piensan que van a estar aburridos. Vamos a sorprendernos, a ver lo majestuoso y lo precioso y lo hermoso que es el Señor por toda una eternidad. También vemos que ese clamor era el resultado de un intenso amor hacia su Señor. Vemos que el clamor que tenía David era porque David amaba al Señor. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan que lo que nos dice la Escritura de que David era un hombre conforme a qué? El corazón de Dios.
no porque era un hombre perfecto, si tenía imperfecciones y errores y cometió grandes pecados, pero era un corazón que él amaba a Dios y estuvo dispuesto aún a arrepentirse, y aunque pagó las consecuencias de sus pecados, pero vino a arrepentimiento y hasta escribió el Salmo 51. Bueno, también vemos que ese mismo clamor que tenía David debía repetirse en el corazón de todo creyente. O sea, acá nuevamente mirando a nuestras vidas, de que ese mismo clamor debería de repetirse en nosotros. ¿Okay? Así que, o sea, el hecho de conocer a Dios y es la esencia misma de ser cristiano. El hecho de ser cristiano, el hecho de ser un seguidor de Cristo, debe de impulsarnos de tomar tiempo de conocerlo más a Él. ¿Okay? Importantísimo, importantísimo. Ok, ¿en qué se deleita el Señor? O sea, tenemos que entender de que hay una tremenda recompensa en todo esto, del hecho de que cuando, como el salmista David, anhelando, ¿no es cierto?, como esa tierra sedienta, él tiene esa sed de conocer más al Señor. Tenemos que entender que también hay una delicia. Dios se deleita en aquellos que le buscan y que desean conocerlo más a Él. Dios se deleita en el que lo conozcamos. Fíjense en Jeremías 9:24, ahí está en la pantalla. Fíjense lo que dice Jeremías. Dice, si alguien ha de gloriarse, si alguien debe de levantarse el cuello, decir, wow, en algo, ¿no es cierto?, que debemos de gloriarnos, no es en nuestras cosas materiales, de cuánto conocimiento yo tengo, de cuánto, ¿no es cierto?, qué tan espiritual yo me considero. No, no, no. Que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Entonces acá estamos aprendiendo que algo que le agrada a Dios. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? A Dios le agrada que le busquemos, que le conozcamos más a Él. Y la manera de lo que lo vamos a conocer es a través de la palabra ya revelada. Es interesante que la palabra de Dios no está tratando de justificar la existencia de Dios. Algunas personas creen que no, la palabra de Dios comienza ya en el primer capítulo de Génesis, diciendo que Dios existe. En el principio, Dios creó. O sea, en el principio ya estaba Dios. O sea, no está tratando de que nosotros, de comprobar la existencia de Dios. No, la Biblia nos dice que ya Dios existe. Así que bueno. Entonces acá ya terminando con este primer punto de la introducción de lo que vamos a estar viendo. Para conocerle verdaderamente necesitamos entonces descubrir que lo que Él reveló en su palabra. Ahí se encuentra que a través de los ojos de los profetas, de los reyes, de las escrituras, ¿no es cierto? Y de hombres, poderosos hombres de la fe, a través de Jesucristo también, para que podamos nosotros presenciar la gloria y la majestad de Dios. Esto es lo que tiene, la importancia que tiene, ¿no es cierto? Y ahí es en las escrituras, no en la opinión de los hombres, que vamos a aprender acerca de Dios. No en que yo quiero que Dios sea a mi semejanza, o que yo quiero que Dios manipular el brazo de Dios, de que si yo oro de cierta manera, entonces voy a convencerlo a Dios para que Él haga lo que yo quiero. Nuestras oraciones siempre deben estar enfocadas en el conocimiento de que Dios es un Dios soberano. Entonces, cuando entendemos que Él hace las cosas conforme a su soberana voluntad, y a veces no concuerdan con lo que nosotros pensamos que debería de ser la respuesta, pero nosotros podemos seguir confiando. ¿Por qué? Porque vamos a conocer de que Dios es fiel. ¿Se dan cuenta de cómo empezamos a armar este rompecabezas? De que cuando empezamos a entender y conocer más acerca de sus atributos, de su carácter, entonces vamos a poder entender, aunque no comprendo el por qué Dios permite ciertas cosas y han ocurrido ciertas cosas en nuestras vidas, pero podemos descansar en un Dios que es fiel, en un Dios que es bueno. Ahí está el nombre Jehová Tsidkenu, que Dios es un Dios justo, un Dios bueno.
Y cuando hablamos de bueno, es en todo el peso de la palabra bueno, no de acuerdo a como nosotros medimos lo que es bueno. Yo me mido con usted y yo me mido con usted y yo soy más bueno, menos bueno y nos ponemos a medirnos unos con otros. No, Él es santo, Él es bueno, Él es perfecto. Y bueno, entonces cuando empezamos a tener ese conocimiento de acuerdo a la palabra de Dios, entonces nuestra relación con el Señor se enriquece y podemos nosotros crecer en la fe y poder confiar en Él y crecer en nuestro amor hacia Él, como el salmista David nos acaba de decir en el Salmo 63 y en el otro Salmo 145. Muy bien, ahora vamos a ir al primer atributo o este primer doctrina de Dios. Estoy usando la palabra doctrina, que la palabra doctrina significa enseñanza. ¿Okay? Yo creo que es importante que la iglesia esté fundamentada en la sana doctrina, porque es lo que la palabra de Dios nos anima de que tenemos que crecer y conocer. Hay charlatanes por ahí que están hablando y enseñando a la iglesia de que no necesitamos doctrina, necesitamos más sentir a Dios. Entonces usan mucho sus emociones, y yo no estoy negando de que, o sea, todos somos seres emocionales, pero como bien nuestro pastor también nos ha enseñado, de que no andamos por lo que sentimos, sino andamos por fe. O sea que sí tenemos sentimientos y emociones, y muchas veces cuando el Señor nos envuelve en su presencia, o cuando estoy leyendo la palabra de Dios, a veces me pega, ¿no es cierto? La realidad de quién es Él, y empiezo a llorar, y empiezo lágrimas a salir de mis ojos, y empiezo pero no estoy dejando de que ese debe ser mi experiencia constantemente, de que debo de sentir a Dios. Y la gente está buscando de sentir y lo están buscando en las emociones. Nuevamente, no niego las emociones, no niego los sentimientos, pero ese no debe de ser la manera que nosotros crecemos en la fe, en el sentir de Dios, sino de que andamos por fe y crecemos a través de la sana doctrina, de las enseñanzas. Y esas enseñanzas que entran por nuestras mentes, después van cambiando nuestros corazones y nuestras vidas y la manera que nosotros, nuestra actitud y nuestra manera de caminar. Por eso que la importancia que tiene el hecho de cuanto yo conozco la verdad de quién es Dios, eso va a también cambiar mi manera de vivir. Hay personas que tienen un concepto muy bajo de la santidad de Dios. Y hay aún predicadores que ni hablan acerca de la santidad de Dios. ¿Okay? Y entonces cuando tenemos un bajo concepto de que Dios es santo, entonces justificamos el pecado y minimizamos el pecado en nuestras vidas. Y lo justificamos. Y que yo soy así, y que esa es mi manera de ser, es mi personalidad. No, nuestra personalidad debe de ser moldeada cada día a la imagen de Cristo. Yo no estoy exento de eso. La semana tuve una semana terrible en el trabajo, terrible. Hasta perdí mi paciencia. O sea, y me doy cuenta, digo, wow, perdóname, Señor, porque realmente mi actitud no fue un buen ejemplo para... Lógico, pero era una ira santa. Muy buen punto, pero una aclaración en ese punto. Es muy cierto, Jesucristo sintió ira, pero era una ira santa. No una ira basada en perder nuestro temperamento. Buen punto, porque sí, y es cierto, nosotros podemos también airarnos. ¿Qué no dice la palabra? Airaos, pero no pequéis. Y a veces el balance, ¿no es cierto? ¿De dónde cruzo la línea, ¿no es cierto? De que mi ira. Claro. Siento que el llamado de Dios no voy a me siento y usamos esas excusas. Claro. Usamos más que todo la emoción que la fe que realmente. Así es. Tenemos que estar sembrados.
Buen punto. O sea, alabamos al Señor no porque lo sienta o no lo sienta, es porque es mi deber, es mi responsabilidad, es el llamado que la palabra de Dios nos hace a cada uno de nosotros como creyentes y cristianos. Sí. Amén, amén, así es. Lo sintamos o no lo sintamos, porque como bien dijimos, somos seres emocionales y somos todavía hechos de polvo, o sea, y todavía estamos en un cuerpo que no ha sido glorificado y está sujeto todavía a la carne, sujeto a las inclinaciones pecaminosas de nuestra vieja naturaleza. Entonces, ahí es donde combatimos constantemente y chocamos, ¿no es cierto?, con nuestra nueva naturaleza, el hecho de ser hechos a la imagen de Cristo. Pero siempre nuestro patrón debería de ser de que nuestro modelo, y por eso que la importancia del conocimiento de la palabra de Dios, es de que entonces nosotros podamos ver como un espejo mi pecado, cuando me he irado no de acuerdo, ¿no es cierto?, bíblicamente, pero me he irado en la carne. Entonces la Biblia nos va a revelar y nos va a mostrar y traer convicción a nuestras vidas para nosotros poder confesar nuestros pecados y decir, Señor, realmente no fui un buen ejemplo, no reaccioné de una manera que te da gloria a ti. Bueno, vamos a continuar. Entonces ahora entramos en el tema de la Trinidad, nuestro Dios trino. Vamos a hablar un poquito acerca de ese concepto de la Trinidad. Pero para empezar a entender acerca de la Trinidad tenemos que poner ciertos fundamentos. Fundamento número uno. ¿Okay? Es como armar una casa, tenemos que echar el fundamento. El único Dios verdadero. La Biblia nos enseña que Dios es el único Dios verdadero. No hay muchos dioses, no hay las religiones del mundo no creen cada uno en su propio Dios y todo eso nos lleva al mismo camino, como algunos creen, o algunos dicen, bueno, no son todos los mismos dioses, no es el mismo Dios que creen todas las demás religiones. Y la respuesta es no, porque si nosotros tenemos un poquito de conocimiento de lo que la Biblia nos enseña acerca de Dios, lo que estamos estudiando ahora, entonces vamos a poder comparar, por ejemplo, los 30.000, y me quedo corto, no sé si estoy diciéndolo correctamente, pero los más de 30.000 dioses que tienen la religión hinduista. Y todos esos dioses, esos 30.000 y pico de dioses que tienen, son dioses que no son personales, son dioses impersonales, como fuerzas, como ciertos poderes, y son dioses abstractos que no se les conocen en una manera personal, y eso lo vamos a ver ahora en un ratito, acerca de la diferencia de nuestro Dios. Él es el único Dios verdadero. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Ahí está en la pantalla. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es que galardonador de los que le buscan. Ahora bien, esto de que crea que le hay, esa palabra, que el que se acerca a Dios crea que le hay, lo que eso significa, está acá en la pantalla, eso significa más que tan solamente el creer que hay un Dios. ¿Okay? Porque hay mucha gente que dice, bueno, sí, yo creo en Dios. Pero significa creer en el único Dios verdadero que se revela en las Escrituras. Ahí eso es lo que Hebreos nos está diciendo. No solamente el de creer en Dios, pero de que Él es el único Dios verdadero. El único Dios verdadero. Muy bien. Él es el único verdadero. Fíjense lo que dice Isaías 46:9. Por boca, ¿no es cierto?, Dios diciéndole al profeta Isaías, nuevamente acá nosotros estamos aprendiendo acerca de los atributos de Dios, de quién es Dios. Estamos aprendiendo de que es el único Dios verdadero, no hay otros dioses. Y dice así Isaías 46:9. Recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Wow. No hay otro. Y no hay otro igual como Él. Entonces estamos hablando de que Él es el único Dios verdadero. Y tenemos esa certeza. La palabra de Dios nos dice, el que se acerca a Dios, que se acerque por fe, creyendo que
que Él es Dios y Él es Dios verdadero y único. Y acá estamos empezando a entender de que la Biblia no se contradice. Cuando hablamos, y me estoy adelantando un poquito, cuando hablamos de la Santísima Trinidad, de que Dios es un Dios que se revela en tres distintas personas, no hay contradicción como por ejemplo con este versículo de Isaías 46:9, de que habla de que no hay ningún otro Dios, yo soy Dios, no hay nadie igual a mí. O sea, acá está hablando en el singular, de que hay un solo Dios, no es que es un Dios con tres cabezas, o como a veces los testigos de Jehová que vienen a golpearte a la puerta, ¿no es cierto?, hablan de que nosotros hablamos de la Trinidad y creen en su falsa doctrina. Ellos creen que, dicen que nosotros somos politeístas, o sea, que creemos en más de un Dios. Y mi respuesta la voy a dar ahora en esta sesión de la Santísima Trinidad, de que no es cierto. O sea, creemos en un Dios, y el único Dios verdadero, de acuerdo a Isaías 46:9. Seguimos. El segundo fundamento que estamos echando acá es, no solamente Dios es el único Dios verdadero, como acabamos de leer en Isaías 46:9, pero Dios es un ser personal, a gran diferencia de otras religiones. Él se ha manifestado como una persona. Aunque Dios es espíritu, la Biblia nos da ciertos atributos con un lenguaje antropomórfico, o sea, un lenguaje humano, de que Dios tiene manos, Dios tiene ojos, Dios tiene boca, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que podamos entenderlo, ¿no es cierto? Porque somos seres humanos. Me gusta como un día, y por supuesto, últimamente la revelación máxima de Dios fue Jesucristo, segunda persona de la Trinidad, en el cual Dios se hizo hombre. Entonces podíamos nosotros palpar, podíamos nosotros besar, podíamos nosotros ver el amor de Dios manifestado en su Hijo amado Jesucristo. ¿Se dan cuenta? O sea, esa es la revelación máxima, ¿no es cierto?, de cuando Jesús dijo, si me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces, Dios es un ser personal. Me estoy adelantando un poquito, pero vamos a ver. El famoso científico Albert Einstein, ¿cuántos han oído acerca de él? El de los pelos locos, lo que yo le decía. Albert Einstein admitió la existencia de una fuerza cósmica. Él no era, o sea, era tal vez escéptico, tal vez no era creyente, pero él creía en una fuerza cósmica, él creía como en un ser creador. Y él creía en esta fuerza cósmica en el universo, pero él concluyó en su ignorancia, por supuesto, porque no fue a la revelación de Dios, porque la única manera que nosotros podemos entender acerca de Dios es donde Dios nos reveló acerca de sí mismo, que es en la palabra de Dios. O sea, y vemos que Einstein, en toda su inteligencia como científico, él concluyó que era inconocible esta fuerza cósmica, aunque él creía que había algo detrás de todo, ¿no es cierto?, de que las cosas no vinieron a existir por mera casualidad, ¿ok? Como muchos creen hoy en día, que tratan de sacar a Dios de la ecuación, tratan de explicar todas las cosas de cómo existen. O sea, si yo veo este televisor, yo no digo que este televisor vino a existir porque pusimos todas las partes ahí tiradas en el estacionamiento, y vino un viento, y vino la tormenta de hielo que tuvimos este mes pasado, y de repente lo armó todo el televisor. Ustedes me dirían que yo estoy loco, ¿no es cierto? Porque ¿cómo podés pensar que eso pudo ocurrir? Pero básicamente, de una manera muy simplista, muy simple, estoy explicando de cómo la gente trata de racionalizar a Dios, de que no hay un Dios creador, y que las cosas vienen a existir, de que venimos del mono, y de que venimos de la evolución y todo eso. Bueno, no voy a tomar mucho tiempo en eso, pero fíjense, Einstein estaba tristemente equivocado, porque Dios es conocible. No podemos comprenderlo en su totalidad, como les dije, porque Él es un ser infinito, pero es conocible, porque Él se hizo conocer. Dios no se ocultó ahí en la oscuridad y Él se mantuvo escondido para que nosotros no. Él se manifestó, y se manifestó a un pueblo escogido que fue Israel. Y a través de Israel, y a través de la manifestación y de la manera que Dios estaba tratando con Israel, el resto de las naciones paganas
iban a conocer acerca de este Dios. ¿Cuántas veces hemos leído en el Antiguo Testamento de que los pueblos paganos habían oído de las maravillas del Dios de Israel? Porque era de una manera en la cual el resto de las naciones paganas que creían en dioses falsos, o no en el Dios verdadero, en el único Dios verdadero, era la manera que ellos también podían empezar a saber más acerca, de conocer más acerca de este Dios. Y vemos que es conocible. Jeremías 29:13 nos dice, afirma, me buscaréis y me encontraréis cuando me buscáis de todo corazón. O sea, vemos que es conocible, Él se hace conocer, pero hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Y por supuesto, no lo podemos conocer con el hecho de tan solo que se diga que hay un Dios. La búsqueda, estamos hablando de que la manera que lo conocemos de una manera personal es a través de poniendo nuestra fe en ese Dios personal, a través de su amado Hijo Jesucristo y por medio de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Así que vemos que eso afirma, que Dios es un Dios personal, es conocible, porque es un ser personal, no es una fuerza cósmica abstracta. Yo les decía, las religiones hindúes, la religión hindú, el hinduismo en sí creen en esos 30,000 y pico de mil dioses, en el cual, o sea, son dioses abstractos, ninguno de ellos es un dios personal. Y bueno, y sabemos que Dios es personal porque Dios piensa, habla, actúa, siente. ¿No es cierto? Lo hemos visto en la Escritura. Empezamos a entender, wow, Dios se le aparece y habla, ¿no es cierto?, en el bautismo de Jesús, que desciende, ahí vemos la Trinidad, desciende el Espíritu Santo como una forma de paloma, ahí está el Hijo, y Dios habla. Dios es un Dios personal. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Okay. Vemos eso. La Biblia nos revela que Dios es una persona. La Biblia nos habla de que el Dios, en 1 Tesalonicenses 1:9, habla de que Él es el Dios vivo y verdadero, o sea, que es un Dios que está vivo, es un Dios personal, es un Dios que es el Dios verdadero. Y bueno, entonces, seguimos. Dios es un ser espiritual, o sea, acá está el otro fundamento. No solamente es el único Dios verdadero, no solamente estamos hablando de que Él es un Dios personal, ¿ok? Pero Él es un ser espiritual. O sea, que Él no tiene un cuerpo físico, hablando de Dios, el Padre. Claro que Él tomó un cuerpo físico en la encarnación, a través de la segunda persona de la Trinidad, a través de su Hijo Jesucristo. Pero por eso que por toda la eternidad, Jesucristo va a tener siempre un cuerpo glorificado, y en el cielo, al que vamos a ver, o sea, en sí, con un cuerpo físico glorificado, de la misma manera que nosotros un día, en nuestra resurrección, seremos también glorificados, para aquellos que son seguidores de Cristo, para aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús. Entonces, vamos a ver que por toda una eternidad vamos a estar con el Cristo resucitado, poder palparlo y abrazarlo y estar con Él. ¿Se dan cuenta? Él es un Dios, pero acá hablando de que Dios es un ser espiritual, hablando de Dios el Padre, primera persona de la Trinidad. Y Dios se presentaba en el Antiguo Testamento a través de diferentes maneras. ¿Se acuerdan la Shekinah gloria, la gloria, esa gloria que de Dios descendía como una nube o como un fuego del cielo, ¿no es cierto? Vemos que Dios se manifestaba en diferentes maneras. La zarza ardiente que no se consumía cuando se le aparece a Moisés, ¿no es cierto? Y Él habla detrás de esa, ¿no es cierto?, de esa zarza ardiente. Vemos que hay manifestaciones de Dios porque Él es espíritu. Y bueno, pero en el Nuevo Testamento lo hacía en la forma humana de Jesucristo. O sea, vemos que es en la persona de Jesucristo que Dios entonces se manifestó como un ser humano. ¿Okay? Pero en sí, la esencia de Dios es un ser espiritual. La naturaleza esencial de Dios es espiritual. Jesús declaró en Juan 4:24, cuando Él dice, Dios es espíritu, y los que le adoran, que en espíritu y en verdad es necesario que adoren.
¿Qué significa que Dios es espíritu? Dios es inmaterial, ni visible, ni tangible, no tiene un cuerpo físico, pero se manifiesta en diferentes maneras, ¿no es cierto? Lo vimos con el fuego, con esa Shekinah, esa luz divina de fuego y nube. Pero bueno, pero vemos que Él es espíritu. Pablo lo describe así en 1 Timoteo 1:17, ahí está abajo en la pantalla, cuando él dice, por tanto, el Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Wow, qué resumen, ¿no es cierto?, de quién es Dios. El Rey eterno, Él es eterno, es infinito, no tiene ni comienzo ni fin. Inmortal, o sea que Él vive para siempre. Invisible, o sea, es espíritu, inmaterial, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Nuevamente, ya terminando con este punto, de este fundamento, para ya llegar a hablar acerca de la Trinidad, porque en eso estamos hablando, de nuestro Dios trino. Dios es un ser espiritual, aunque Dios no es material, la Biblia lo describe de una manera material, o como, hasta esta palabra un poco compleja, antropomórfico. La Biblia usa mucho lo que es un idioma, un lenguaje antropomórfico, o sea, de forma humana, ¿okay? Fíjense lo que dice Zacarías 4:10, ahí está en la pantalla. Los ojos del Señor que recorren toda la tierra. O sea, ¿Dios tiene ojos? No, no tiene ojos, porque es el espíritu, es inmaterial. Los ojos son algo que es material, es algo que... Pero para que nosotros podamos entender de que Dios ve todas las cosas, se dan cuenta que usa un lenguaje para que nosotros podamos comprender de que Él es omnisciente, y eso lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos acerca de que Dios es omnisciente. O sea que los ojos del Señor recorren toda la tierra, y a eso nos da a entender de que Dios ve todas las cosas. Pero no tiene ojos, o sea, en sí físicos. Pero para que nosotros podamos comprender a Dios, la Biblia usa ese lenguaje de forma humana. Isaías 50:23, que dice, ¿acaso es tan corta mi mano que no puede rescatar? ¿O no tengo poder para librar? Hace una pregunta retórica acá a través del profeta Isaías. Dios está diciendo, mi mano no es corta, o sea, yo puedo hacer lo que yo en mi soberana voluntad quiero hacer y deseo hacer. Pero ¿qué usa esta palabra de una mano? O sea, ¿Dios tiene manos? No, porque es un ser espiritual, pero usa este lenguaje para que nosotros podamos comprender de que nada es imposible para Dios, de que Dios hace conforme a su soberana voluntad, y Él tiene el poder para poder librar y usar ese lenguaje, ¿no es cierto? Porque si no, ¿cómo nosotros podíamos comprender, ¿no es cierto?, a un Dios que es espíritu, siendo que nosotros somos seres humanos, seres finitos. Me acuerdo que hace muchos años atrás, el evangelista, sí, hermano. No está ahí. Puede ser que sea 50, déjame ver. Gracias, hermano, por checarme bien, o sea, tenés razón, va hasta el 11. Gracias, hermano, gracias. 59, 20, no, tampoco es 23. Vamos a verlo acá. Es posible que sea, no, tampoco, 60 no tiene 23. Ajá, nos damos por vencido. Lo vamos a encontrar, a ver, el que lo encuentra realmente, ¿dónde se encuentra? Ese pasaje de acaso está corta mi mano que no puede, entonces, pegar un premio. Después díganme dónde se encuentra, porque ahora no me acuerdo. Bueno, lo voy a encontrar después. Pero gracias, hermano. Vamos ya a corregir ese. ¿Perdón? Gracias. O sea, agregué un 3 yo al final. Así es, porque cuando viene nadie acaso, es la segunda parte del versículo 2. Es posible que no, bueno, no,
solamente me estaba concentrando en en la segunda parte del versículo 2. Gracias, hermana, gracias por esa aclaración. Muy bien. ¿Qué más dice? El Salmo 89, 13. A ver, chequen, por favor. A veces me va el dedito. Pongo. Qué bueno, los veo atentos, ¿ok? Qué bueno que están checando. Tú tienes un brazo fuerte, dice el salmista. Tu mano es poderosa, tu diestra es exaltada. Cuando hablamos de la diestra de Dios, estamos hablando de ese lugar de autoridad, ¿no es cierto? Entonces, nos da una imagen, nos da una manera de poder comprender un poco más acerca de Dios, acerca de la grandeza de Dios, acerca del poder de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso que utiliza ese lenguaje. Sigamos. Dios es uno. Este es el otro fundamento. Echamos ya varios fundamentos de que Él es el único Dios verdadero. Hablábamos también de que Él es personal, de que es un ser espiritual. Y acá vemos que ahora Dios es uno, que lo vimos al principio. O sea, que no cabe la menor duda, o sea, de que Dios es un Dios, no es un Dios, no son tres, ¿ok? Y ese es el argumento, ¿no es cierto? Y el punto de que aquellos que, por ejemplo, y hablo de los testigos de Jehová porque me ha tocado varias veces de hablar con ellos cuando han venido han venido una vez a la casa o yo he hablado con ellos en la calle, de que ellos argumentan eso, ¿ok? Hay un solo Dios verdadero, no muchos. Y eso lo dejamos bien claro, ¿no es cierto?, en la escritura que leímos. También vimos que Moisés dejó eso bien claro en Deuteronomio 6:4, cuando él dice que en ese famoso thank you, brother, de Deuteronomio 6:4, cuando dice: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. O sea que no estamos hablando de que Dios es uno. Pero entonces, ¿cómo podemos comprender que Dios es un Dios, pero se manifiesta en tres distintas personas? El Padre habla al Hijo, el Hijo le habla al Padre. Vemos que después el Hijo habla de que el Padre va a enviar al Espíritu Santo. Entonces vemos que hay una interacción o relación como de personas, porque no es una fuerza. Testigo de Jehová, cuando he hablado con ellos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza impersonal, es como que si fuera la electricidad de cuando uno prende la lámpara, o sea, la luz, ¿no es cierto? Ajá. No, y digo, no, el Espíritu Santo es mencionado como el otro consolador. O sea, una fuerza no se le puede atribuir un título personal si es una fuerza abstracta o si es una mera fuerza de Dios o poder de Dios, o como una electricidad, no sé. Bueno, no me quiero tomar mucho tiempo porque me quedaría mucho hablando acerca, pero es importante de entender eso. Dios dijo en Isaías 44:6, brother, 44:6, así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. O sea, acá nuevamente está hablando en singular, hay un solo Dios. Entonces podemos ver cierta pluralidad en la manera que Dios habla. Por ejemplo, en la creación, no voy a tener tiempo, voy a parar aquí porque se fue ya el tiempo. Cuando hablamos de que hagamos, me estoy adelantando un poquito preparándolos, cuando en Génesis habla de la creación del hombre y la mujer, que dice: hagamos al hombre a nuestra semejanza. Y por supuesto, los testigos de Jehová tienen siempre una respuesta a eso. Oh, te estaba hablando a los ángeles. No. Momento. No estamos hechos a la imagen de los ángeles. Estamos hechos a la imagen de Dios. Bueno, pero con eso quería concluir en este momento. Por el tiempo, vamos a continuar la semana que viene terminando con nuestro Trino Dios, terminando ya a hablar de la Santísima Trinidad, y después vamos a comenzar con la inmutabilidad, la fidelidad de Dios, y la importancia que eso tiene para que nosotros podamos crecer en nuestra confianza, en nuestra dependencia, en nuestra fe en Él. ¿Okay? Cuanto más lo conocemos a Él, de esta manera personal, cuanto más nosotros podemos confiar en un Dios que es siempre fiel, que Él no puede mentir. ¿Ok? Y bueno, con eso lo dejo. ¿Me permiten? Voy a orar. Padre eterno, te damos gracias por este tiempo que pudimos compartir junto tu palabra, y gracias, Señor, por enseñarnos
un poquito más, Señor, acerca de quién tú eres. Señor, gracias, Señor, por continuar revelándonos, Señor, en tu palabra, Señor, lo que ya tú has revelado acerca de ti mismo, de iluminar nuestro entendimiento, de hacernos comprender más, Señor, acerca de quién tú eres, para que de esa manera, Señor, podamos, Señor, continuar anhelándote, Señor. Así como el salmista nos decía al principio, que él anhela a buscar a Dios y lo anhela como esa tierra sedienta, esa tierra que está seca. Señor, pon ese anhelo, ese deseo, ese amor, Señor, de buscarte cada día más, Señor, para que de esa manera, Señor, podamos crecer en nuestro conocimiento contigo, en nuestra fe en Cristo. Y gracias, Señor, te damos por la oportunidad que tenemos de hacerlo a través de tu santa palabra en esta sesión. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.